Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, estuvimos muy contentos, hermanos, en esta tarde de poder estar una vez más aquí en este lugar, hermanos, donde vamos a traer la palabra de Dios. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por lo que está haciendo en estos últimos días con su pueblo, hermanos. Quiero agradecerle a Dios primeramente, hermanos, por esta oportunidad de poder traer su palabra. Quiero darle gracias a mi pastor y a su esposa por permitirme también, hermanos, estar aquí detrás de este púlpito, porque es un privilegio, hermanos, poderse parar detrás de este púlpito y estar enfrente de su pueblo. Es algo, hermanos, que yo nunca imaginé que en mi vida iba a estar haciendo esto, pero por eso, hermanos, yo estoy agradecido con Dios en esta tarde, hermanos, porque Él nos lleva a lugares donde nunca imaginamos o jamás imaginamos que nos puede llevar nuestro Señor Jesucristo, y por eso le agradezco a mi Dios en esta tarde, hermanos, poder estar aquí presente. Casi en delatar más, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. Hoy, miércoles, hermanos, es estudio bíblico de la palabra, y vamos a aprender juntos, hermanos. Si queremos ir a la primera escritura, está en primera de Juan 3, 11 al 14. Y dice así la palabra de Dios, hermanos: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, por este grande privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí, Señor, una vez más en tu casa de oración, Señor. Que podamos venir en esta tarde, Señor, a alabar y a glorificar tu santo nombre, Señor, juntamente con tu pueblo, Señor, allí en sus hogares, Padre. Por eso, Señor, estamos agradecidos porque tú haces todo posible, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, Dios mío. Por eso te agradecemos en esta tarde, Señor, porque tú, Señor, tú eres grande en misericordia, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos y no cansamos de ensalzar tu santo nombre, Señor. Señor, yo me hago a un lado para que tú, Señor, puedas traer esta palabra a nuestros corazones, porque yo necesito oír de ti, Señor. Todo a ti, Señor, te lo pidemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, el título de este estudio en esta noche es: amémonos como Cristo nos amó. Hermanos, el texto que leímos nos muestra lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia. Y está hablando, hermanos, que el amor que el Padre nos ha dado se manifiesta llamándonos sus hijos. Él está hablando de la esperanza del creyente que le lleva a purificarse a sí mismo. ¿Cuántos tenemos esperanza, hermanos? Por eso vivimos o tratamos de vivir una vida separada, apartada, hermanos, en santidad, purificándonos día a día. Porque esa es nuestra esperanza, dice la palabra de Dios. De que Jesús, hermanos, apareció para quitar nuestros pecados. Y que si verdaderamente permanecemos en Jesús, en una correcta relación con Él, no practicaremos el pecado. Y que si andamos, hermanos, practicando el pecado, ni hemos conocido a Jesús, ni le hemos visto de ninguna manera. Que si hemos sido justificados por Cristo, practicaremos lo que es justo. Pero si continuamos practicando el pecado, no somos de Dios. Juan está hablando, hermanos, en estos versículos de que Jesús apareció para romper las cadenas que nos tenían atados al pecado. Él vino a liberarnos de la opresión del diablo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estábamos atados al pecado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no estábamos oprimidos por el diablo, hermanos? Pero un día llegó nuestro Señor Jesucristo
y rompió esas cadenas, hermanos, que nos tenían atados, que nos tenían oprimidos. Y por eso estamos agradecidos con Dios. Somos un pueblo lleno de agradecimiento, hermanos, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque Él nos liberó de esas cadenas, hermanos, de ese pecado. Nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa. Juan está hablando, hermanos, que si hemos nacido de Dios, no vamos a practicar el pecado. Que no vamos a llevar una vida de pecado. Porque Dios ha puesto una simiente en nosotros, su espíritu y su naturaleza, hermanos, que es santa y justa. Y por último, hermanos, Juan está hablando de que hay una prueba y hay una evidencia de quienes son verdaderamente hijos de Dios y los que no lo son. Y lo vamos a ver, hermanos, esta evidencia de los que son hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. Porque Dios, hermanos, ha puesto su simiente en nosotros. Y entonces, hermanos, vamos a ver aquí esta evidencia en un momento más. Si verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos, no vamos a practicar el pecado. Practicaremos lo que Dios le agrada. Si no amamos a nuestro hermano, si andamos calumniando, echando mentiras, acusando a nuestros hermanos, somos igual que el calumniador, hermano. Fíjense, hermanos, si hacemos eso, aquí nos está comparando Juan igual que el calumniador. Y al ver estos textos, lo que realmente nos dice es que cuando hablamos de los hermanos, cuando utilizamos la calumnia, que es la acusación falsa para atribuir maldad a alguien, con el fin de desalentarlo, la fuente del que se está nutriendo viene del mismo diablo, hermanos. Lo que está diciendo Juan. Quienes andan hablando de los demás, los que andan juzgando con falsedad, y con ello, hermanos, están desanimando y desalentando a los hermanos, al verdadero cristiano, dice Juan. No solo demuestran no amar al hermano, demuestran no estar haciendo lo justo. Y demuestran de una manera evidente que se puede ver y notar que no son de Dios. Ahora, si le preguntamos a Juan en esta noche, ¿por qué está siendo tan contundente, tan radical con este asunto? Juan nos responde en el verso que leímos, en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y lo que Juan está diciendo, iglesia del Señor, es que el evangelio sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y mañana. No cambia, hermanos, porque es la palabra de Dios. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. Y esta es su palabra, no ha cambiado. Aunque algunos vengan, hermanos, y traten de cambiarla, el mensaje, el mandamiento que tú recibiste cuando creíste por Cristo por primera vez, sigue siendo el mismo. Esa misma palabra, hermano, que te llevaron a tu hogar y tú creíste y aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador, es el mismo el día de hoy. No ha cambiado, ni va a cambiar. El mensaje sigue siendo el mismo, iglesia del Señor. ¿Y cuál mensaje es? ¿Qué mandamiento es? Que nos amemos unos a otros. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Que nos amemos unos a otros. Fue el mensaje de Jesús. Juan 13:34, hermanos, dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, hermanos, miren, cuando estaba leyendo estos versículos, me puse a pensar, ¿por qué Cristo está diciendo aquí, un mandamiento nuevo os doy? Y este mandamiento, hermanos, no es nuevo.
viene desde el Antiguo Testamento. Ve a Levíticos 19:18. Allí está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento que está diciendo? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué de nuevo tiene? Si está escrito, hermanos, desde hace muchos años atrás. Pero Cristo viene y nos dice: un mandamiento nuevo os doy. Lo nuevo, hermanos, es que Jesús es ahora el modelo, es el patrón por el que vivimos, en el poder en que vivimos en Él, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy. No es una nueva sugerencia, no es una nueva idea, no es una nueva posibilidad, no es una nueva opción de vida, es un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento, hermanos, que está hablando Cristo aquí, son estas palabras tan importantes que Él dijo: como yo he amado, como yo os he amado. Eso es el nuevo del mandamiento, hermanos. Porque si viene mucho desde atrás: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero más grande es el amor de Dios. Por eso es que Cristo dice: como yo es amado. Y esta profundidad, hermanos, en el amor lleva al cristiano a una nueva forma de expresar su amor por otros. El amor que Cristo tuvo y sigue teniendo en muchos, hermanos, es más profundo que el amor expresado en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, y quizás esté incorrecto, pero es la manera que yo me puse a pensar, hermano, de que habemos mucha gente que no nos queremos a nosotros mismos, porque nos estamos destruyendo nuestro cuerpo, hermanos. ¿Cómo? Inyectándonos heroína, tomando ese licor, esa droga, y nos estamos destruyendo poco a poco, hermanos, con esa droga, con eso que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y es por eso, hermanos, que Cristo dijo: como yo es amado. Porque muchas veces no nos queremos a nosotros mismos, hermanos. Hay gente que hasta se quiere suicidar. Por eso, hermanos, es más profundo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar como yo es amado, dice Cristo, hermanos. Porque ese amor, hermanos, no tiene límites. No tiene límites, hermano. Porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida, hermanos. Porque Él nos amó y nos amó hasta la muerte, dice su palabra. Y es esa clase de amor que Dios quiere, hermanos, que tengamos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Le preguntaron y voltearon: pues él y él, hermano. Tenemos que amar como Cristo ama, hermanos. Si usted, hermanos, es un seguidor de Cristo, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, usted es una persona bajo autoridad. Usted no se pertenece ya más. Ya no es quien toma las decisiones usted. Porque hay un nuevo gobierno en su vida, hermano. Hay una nueva naturaleza. Y ese gobierno en su vida, hermanos, es Cristo Jesús, que está gobernando nuestra vida, nuestro corazón. Ya no podemos tomar nuestras propias decisiones, que si amo o no amo. Tiene que amar. Y no nomás amar, como Cristo lo amó, hermano. Fue el mensaje de Pedro. Primera de Pedro 1:22 dice la palabra de Dios así, hermanos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Hermanos, no debemos de fingir nuestro amor, hermanos. No debemos de andar fingiendo un amor que no sintemos, hermano.
No hablemos del hermano o de la hermana y al rato nos la encontremos y le demos un abrazo. Te amo. Cuando hace poco estabas hablando de ella. No finjas ese amor, hermano. Quizás yo no pueda saber que me estás fingiendo ese amor, pero hay uno que sí sabe. Y él está oyendo, él está mirando, hermanos. Por eso cuando digamos, te amo, hermano, te amo, hermana, que salga de su corazón. Porque ¿sabe qué, hermanos? Una cosa, la gente, o sea, nosotros los humanos, nosotros sentimos, hermanos, cuando ese abrazo, cuando esa palabra de afecto viene a mi vida, yo puedo sentir si es cierto o no. Cuando usted viene y me dice, lo amo, hermano Miramontes, o lo amo, hermano Mario, hermana, la amo. Ellos se dan cuenta, hermanos, si usted es genuino o no. Y quizás en veces no nos demos cuenta, pero hay uno que sí se da cuenta, hermano, que se está fingiendo. Dice que nos tenemos que amar entrañablemente, hermanos, con un corazón puro. Y nosotros, hermanos, nos hemos propuesto a tratar de ser verdaderos cristianos sin amar a Dios. Con todo nuestro corazón y alma, hermanos, y nuestras fuerzas. Y también sin amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es completamente imposible, hermanos. Un verdadero creyente debe amar a los demás. Juan 13:35 dice así, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Miren, aquí está la diferencia. Aquí se puede ver la diferencia de que hablé al principio. Y Juan lo está diciendo aquí. Es la evidencia, hermanos, vital de la vida cristiana. La prueba, la genuinidad del nuevo nacimiento no solo es parte del evangelio, sino el contenido y la esencia y el cumplimiento, hermanos, del evangelio. Eso es lo que es. Un comentarista, hermanos, William McDonald, dice esto: que el amor no se usa aquí en el sentido de amistad o de un mero afecto humano, sino que se trata del amor divino. Es amar a otros como Cristo nos amó. Oh, aleluya, hermanos. Es lo que está diciendo este escritor. Y esto es imposible, hermanos, por nosotros mismos. Es algo sobrenatural. Por eso, hermanos, es que solo aquellos que han nacido nuevos, que tienen el Espíritu Santo, pueden amar como Jesús amó. ¿Y por qué, hermanos? Porque cuando hemos nacido de nuevo, cuando no sirvemos a Cristo, hermanos, cuando no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y cuando alguien te ofende, hermanos, andamos buscando de la manera de vengarnos. Y no estamos contentos, hermanos, hasta que conseguimos nuestro propósito de vengarnos, de hacer sentirle mal a esa persona que me ofendió. Esa es la naturaleza, hermanos, sin Cristo. Romanos 5:5, hermanos, dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios está en ti, hermano. El Espíritu Santo está en ti. Has nacido de nuevo, recibiste una nueva naturaleza, justa, santa y sin mancha, que te hará obedecer a Dios, hermano. Hará que desees obedecer a Dios. Ahora, hermanos, déjenme hablarles un poquito de la naturaleza y luego volvemos al estudio. ¿Qué es una nueva naturaleza? Miren, debido, hermanos, a la decisión de Adán, todos hemos nacido con la naturaleza del pecado. Y no parece justo, ¿verdad, hermanos? Que la decisión de un hombre haya causado que las cosas en este mundo, hermano, vengan como miedo, dolor, vergüenza, enfermedad y caos, por la decisión
de este hombre allá en el jardín, hermanos. Ahora por eso tenemos este caos que está pasando ahorita por una decisión de un hombre. Sin embargo, hermanos, las cosas cambiaron. Cuando la decisión de este hombre llamado Jesús cambió todo. Cambió todo, hermanos. Y cuando pensamos en la naturaleza de algo, pensamos que es inalterable. No se puede alterar, hermanos, la naturaleza. No se puede. La naturaleza de un pez nos dice que vive en el agua, ¿no, hermanos? Y no es negociable, hermanos. El pez es del agua. El pez no puede vivir fuera del agua por más de 10 minutos, hermanos, porque él se va a morir. Él se va a morir. Esa es su naturaleza. Usted y yo, hermanos, nacimos con la naturaleza del pecado. Lo que debería significar en nuestras vidas que usted iba a vivir bajo esa naturaleza durante toda su vida. Porque es inalterable, hermanos, la naturaleza. Es inalterable. Y usted iba a vivir con esa naturaleza del pecado toda su vida, hermanos. Sin embargo, hermanos, un milagro tuvo lugar cuando usted le dio su vida a Cristo. Usted recibió una nueva naturaleza. Su naturaleza es completamente diferente ahora, hermanos. Tiene la naturaleza de Dios. Lo que significa que la forma en que usted funciona y es capaz de hacer ha cambiado por completo, hermanos. De la manera que funcionamos, porque Dios ha puesto su naturaleza en nosotros. Lo normal, hermanos, en una persona no salvada por Cristo, con una naturaleza caída, es guardar rencor, no perdonar, chismear, calumniar, criticar, buscar los errores de los demás. Pero lo normal en una persona con la naturaleza de Cristo es amar, hermanos, y amar como Cristo nos amó. MacArthur, otro comentarista, dice, hermanos, que el amor no es un simple deber opcional para los que afirman ser cristianos, sino una prueba positiva de que en realidad han nacido de nuevo. También Matthew Henry dice esto. Él está de acuerdo al decir que este amor es el fruto especial de nuestra fe y señal segura de que somos nacidos de nuevo. Miren, hermanos, ¿se fijan la diferencia? Ahora usted está entendiendo la diferencia. El que ama a su hermano, en la evidencia del que ama y que no ama. El que es de Dios y no es de Dios. ¿Se está dando cuenta poco a poco, hermanos, como vamos entrando en el estudio? ¿Por qué esta severidad de Juan, hermanos? ¿Por qué? Porque este es el mensaje, hermanos. Este es el mandato que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento, hermanos. Iglesia del Señor, que usted recibió al creer. Cuando usted creyó en Cristo, al recibir la palabra, al ser salvado, al bautizarse, usted aceptó este mensaje. Pero ¿cuándo cambió, hermanos? ¿En qué lapso de nuestra vida ha cambiado este mensaje? Este mandamiento. ¿Dónde cambió? Eso que creímos al principio. ¿Por qué dejó de amar, hermano? Y en vez de amar, está dando lugar a la crítica, al juicio, a la calumnia. ¿Acaso el mandamiento ha cambiado? No, hermanos, no ha cambiado. Y fíjese muy bien, hermanos, aunque le hicieran daño, aunque usted tuviera razones, aunque no le gustara, el mandamiento, el mensaje, sigue siendo el mismo. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Es el mismo mensaje, hermanos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Que nos amemos unos a otros, pero en absoluto o de ninguna manera como Caín, hermanos.
que él era del maligno. No que hizo algo malo, sino que su ser llegó, hermanos, a pertenecer completamente al maligno. Se llenó de maldad. Anteriormente, hermanos, Juan describía al diablo como el calumniador, el que con falsedad atribuye maldad o acusación a los hermanos para desalentarlo. Y todos, hermanos, los que practican esto, la calumnia, el hablar de otros, hermanos, estamos siendo o están siendo igual que él, que el calumniador. Pero Juan dice aquí, hermanos, al decir el maligno está hablando de alguien malo. Ya que Caín, hermanos, era amado por Dios, creado por Dios, llegó a pertenecer al maligno, hasta el punto de tener su naturaleza tan perversa como el mismo diablo, hermanos, porque se estaba nutriendo de él mismo. Mateo 5:11 no te dice escritura, hermano, no se la di. Dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen, diciendo toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y esta clase de mal es la misma raíz, hermano, para describir al maligno. Así que aquellos que dicen toda clase de mal contra un hermano, se están nutriendo del mismo diablo, hermanos. Esa misma fuente, hermanos. Así lo está describiendo Juan, hermanos. No yo, Juan lo está describiendo. Porque es algo serio, hermanos, esto de andar hablando de los hermanos, de andar mintiendo a los hermanos. Es algo serio que Juan lo está exponiendo a su palabra, hermanos, para que nosotros entendamos la seriedad de esto. Porque se nos hace muy fácil, hermano, en veces. Déjeme decirlo esto, hermano. Levantar el teléfono, hermanos, y empezar a hablar del hermano o de la hermana. Tan fácil, hermano, se nos hace eso. Y aquí Juan, hermano, nos está exponiendo el peligro, lo peligroso que es eso, hermanos. Lo serio de este asunto, de andar hablando del hermano, de andar acusando al hermano. Hermano, gloria a Dios. Caín, hermanos, es considerado por la palabra de Dios como alguien que era pertenecía al maligno por matar a su hermano, que es lo contrario al amor. Pero es que Jesús mismo dijo, hermanos, en Mateo 5:22, no le dice escritura, hermano, tampoco, que no solo el que matase a alguien era culpable de juicio, sino aquel que se enojare con su hermano es culpable de juicio. Fíjense, hermanos. ¿Por qué lo mató? Porque pertenecía al maligno. Él tenía la naturaleza del maligno. Otras traducciones, hermanos, dicen que por ser del maligno asesinó a su hermano. Y esto es porque uno hace lo que su naturaleza es. Y no importa cuánto quiera esconderlo. Lo que es, dice Juan, se hará manifiesto, hermanos. Como las obras de la carne. Gálatas 5:19. Que son evidentes, hermanos. Juan, aquí Pablo hablando en Gálatas 5:19, que es la misma palabra, manifiestas y son evidentes, hermanos. Juan lo viene diciendo desde antes. El que es justo hace justicia. El que es del maligno, del calumniador, calumnia, aborrece, habla mal. Fíjense, hermanos, el que es del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, hermano. Sus acciones, su ocupación, sus hechos eran malos. Según la palabra usada por Juan, los hechos de Caín eran malignos, igual de malos que los del mismo diablo, hermanos. En otras palabras, procedían de la misma naturaleza. Dicen, hermanos, otros comentaristas que sus obras manifestaron su verdadero carácter. Aunque por fuera se presentó, hermanos, piadoso,
dando un sacrificio como Abel. Al asesinar a su hermano, Caín manifestó lo que Jesús dijo en Juan 8:44, que su padre era el diablo y los deseos de su padre hacía. Fíjense, hermanos, el origen y la fuente de su vida. Y las de su hermano, justas, hermanos, inocentes, rectas. Notamos aquí el contraste que Juan viene marcando entre el malo y el justo, y la fuente o la paternidad de ambos. El que hace justicia, el que practica como Abel, es justo como Cristo. El que practica el pecado, hermanos, como Caín, no es de Dios. ¿O acaso, hermanos, el apóstol Pablo no nos advierte de estas obras de envidias, rivalidades, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y cosas semejantes? ¿Acaso no dice él que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, hermanos? O el reino de Dios. ¿Acaso el fruto del Espíritu o la evidencia de tener el Espíritu no es completamente lo contrario? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza y mansedumbre, hermanos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Miren, hermanos, vamos a encontrar enemigos en todas partes. Gente que se opone en el trabajo, gente que se nos opone en el trabajo, hermanos, en nuestro vecindario, hasta en la iglesia, hermanos, porque estamos cumpliendo la misión de Cristo. Y Juan está diciendo que no debería extrañarnos, hermanos, asombrarnos cuando alguien aparentemente cristiano, en lugar de amar, perdonar y perdonar, hermanos, muestra un aborrecimiento, muestra ira, muestra crítica hacia nosotros, porque en realidad está mostrando lo que verdaderamente es. Por dentro, hermanos, pueden aparentar ser justos, presentar ofrendas, sacrificios como Caín, pero por dentro, hermanos, están llenos de maldad, y más tarde que temprano se va a hacer manifiesto, se va a hacer presente esa naturaleza. Proverbios 9, 7, 8 dice: el que corrige al escarnecedor, quiere decir al burlador, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Notemos aquí, hermanos, los dos mismos conceptos que se están presentando. El escarnecedor o el burlador, el impío, aunque aparenta ser justo, cuando es corregido, cuando es reprendido, acaba enojado, acaba enemistado con quien lo corrige, porque es malo, tiene una naturaleza mala, y lo que es lo que hace. En cambio, hermanos, el sabio, cuando es corregido, ama. La corrección es la misma persona es el que lo corrige, pero la reacción cambia, hermanos, porque uno reacciona de una manera y otro de otra manera. Uno, hermanos, uno reacciona conforme al Espíritu de Dios. El otro, hermanos, no puede evitar guardar rencor porque se están siendo corregidos. Entonces, ¿cómo sabemos aquí que somos hijos de Dios? Que hemos nacido de nuevo, hermanos. Que hemos sido salvados. Mire, verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Aquí estamos viendo la diferencia, hermanos. En este pasaje podemos apreciar que el que no ama al hermano permanece en muerte. No es posible, hermanos, ser nacido de nuevo, tener una nueva vida y odiar al hermano. Es totalmente opuesto. Por eso es que la señal fundamental del cristiano, hermanos, es el amor.
Esa es la señal del cristiano, el amor. A diferencia de los que no lo son, hermanos, sabemos cómo son. Se reconoce, se percibe. Y quienes han pasado de muerte a vida, quienes han cambiado su estado espiritual, su paternidad, hermanos. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros podemos saber si hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tiene usted amor en su corazón a los hermanos en la fe? ¿Tiene usted amor, hermano? Es la forma que vamos a saber si hemos pasado de muerte a vida. Romanos 8:16, hermano, dice así: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, da testimonio, corrobora, da evidencias de que hemos sido salvados. Y la evidencia de su fruto, el amor. Juan dice en que amamos a los hermanos. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Miren, hermanos, verso 14 sigue diciendo: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, hermanos, lo serio de esto. Lo que está diciendo Juan: si usted no ama a su hermano, permanece en muerte. Permanece en muerte. Lo contrario a amar habla de los hermanos. Critica, hermanos, no perdona, guarda rencor, practica envidia, la rivalidad, la enemistad, pleito, iras. Gálatas lo dice, hermanos. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos, hermanos, otra prueba contundente que determina si uno es hijo de Dios. Esta afirmación tan tajante, tan terminante, nos lleva a una gran pregunta: ¿ama usted a otros creyentes? Termino en 3 minutos, hermano. Así, hermanos, que el llamado de Dios hoy es claro. Es un llamado de amor al verdadero arrepentimiento, a abandonar los pecados. Si usted es un verdadero hijo de Dios, amará a su hermano como Cristo le ama a usted, sin condiciones. No dará sus oídos ni su boca al chisme, hermano, a la calumnia, hacia ningún hermano, hermano. Usted prestará su boca. Si se está nutriendo de Dios, si su fuente es el Espíritu Santo, si fue trasladado de muerte a vida, le llevará a manifestar el fruto del amor con quien lo merece y con quien no. Decida hoy cambiar su naturaleza. Decida hoy cambiar la fuente de sus pensamientos, de sus emociones. Y usted comenzará, hermanos, a sentir amor, alegría, paz, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y control propio. Si decide pertenecer a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre su vida llenándole, haciéndole libre para amar, para edificar, para perdonar, para bendecir como Jesús, hermano, para ser como Jesús. Usted comenzará a ser lleno de Cristo y el mundo lo notará. Usted será un instrumento ungido por el Espíritu Santo con poder para librar a los oprimidos del diablo, hermanos, o por el diablo. Concluyo con esto, hermanos. ¿Qué áreas de nuestra vida no permitimos que cambien, hermanos? Áreas que tú no permites que tu fe toque, donde tu fe no está penetrando, hermanos.
Y tú a lo mejor ni cuenta te das o no lo puedes ver. Venganza, rencor, odio y dolor, hermanos, crean áreas muchas veces que uno no puede ver. Y no estoy hablando de gente buena o de gente mala. Estoy hablando, hermanos, de lugares donde debería haber amor, pero hay rencor. Por ejemplo, tu corazón. Y yo me he puesto a pensar, hermano, ¿quién está sufriendo? ¿Quién está sufriendo en esa área que tú no puedes ver, hermano, por la carencia de algo que tú te rehusas a dar? ¿A quién tienes sufriendo? Hermano, ¿cómo me puedes decir que me amas? ¿O cómo puedes decir que amas a Dios si me guardas rencor? Hermanos, si Dios mide la saturación de nuestra fe por la forma en cómo tratamos a nuestros hermanos, ¿qué tan profunda es la tuya? Lo que les estoy diciendo, hermanos, en esta tarde es que reflejes la misericordia de Dios, la misericordia que se te dio. La razón, hermanos, que yo tengo que ser misericordioso es porque yo he recibido misericordia. Y cuando quiero, hermanos, y cada vez que quiero juzgar, me acuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Cada vez que quiero ser judgmental, me acuerdo, hermanos, de dónde me sacó Dios. Hermanos, la misericordia no termina contigo. La misericordia empieza contigo, hermano. Allí es donde empieza. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención en esta tarde, hermanos. Dios me los bendiga a muchos. El domingo, hermanos, nos tuvimos un servicio tremendo, un poco diferente, pero tremendo, hermano. Pudimos estar aquí los hermanos juntos, hermanos. Y tuvimos un tiempo en lo personal, hermano. Estaba hablando con mi pastor y le dije cómo me había sentido tan bendecido poder estar otra vez con mis hermanos, con mis hermanas, poderles verles, y aunque saludarles de lejos, pero verles. Porque trae vida, hermano. Es algo tan especial, hermano. Poder estar en la casa de Dios, juntamente con nuestros hermanos. Porque eso, hermanos, trae vida. Yo pienso, hermanos, que eso es lo que trató de hacer el enemigo, hermanos. Apartarnos de nuestros hermanos. Oh, hermano, pero tenemos un Dios, hermano. Él es fiel. Ya pudimos estar el domingo y le doy gracias a mi Dios por permitirnos, hermanos, una vez. Vamos a orar, hermanos, ahí donde están. Levante sus manos, hermanos, si usted gusta. Agarre la mano a su esposo, a su esposa, y dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias por lo que está haciendo en su vida, con su familia, con sus hijos. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Por tu palabra, Señor, que es viva, Señor, que es eficaz, Señor, que penetra, Señor. Padre de dos filos, Padre celestial. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que transforma, Señor, corazones, transforma vidas, renueva, Señor, la mente, Padre. Por eso, Señor, no podemos quedar callados en esta tarde, Dios. Y levantamos nuestra voz a ti, Señor, en agradecimiento, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que vas a hacer en la vida de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Que tú pagaste un precio, Señor, por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, yo te pido, Dios mío, que guardemos esta palabra en nuestro corazón, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des fuerza, Padre, para poder, Señor, amar a nuestros hermanos como tú nos has amado, perdonarlos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.